y de nuestra tercera invitada, expresidenta de la Asamblea Nacional. Te estás riendo con toda la información que hemos dado ahorita. Querida amiga Elizabeth Cabeza. No soy yo, mi querida Elizabeth Ramiro, que habla de las novelas. Pregúntale qué novela ve. Pregúntale. No, a ver. Muchacha italiana viene a casarse. Con Angélica María. Angélica María, la novia de México. Yo eso ni nacía, a mí me contó mi abuelita del tema. Así la que, novia de América que fue casada con Raúl Vale. Sí, señor, así es. El famoso comediante argentino. No, era mexicano. Venezolano. Venezolano Raúl Vale. Sí, caraqueño. Por favor. Sí, caraqueño. Lo único que ustedes dos podrían haber hecho éxito en el arte, porque saben las novelas, saben las cosas. Pero bueno. No se haga el gil. No. Gracias, Elizabeth Cabezas. Hay que ponerle un poquito de humor. Hay que ponerle un poquito de humor, porque con tantas cosas que pasan, de verdad, si no nos reímos y no ponemos ironía fina, nos morimos. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenos días, querida Elizabeth. Tu micrófono, no te escuchamos. Tu micrófono, por favor. Ahí está, ya. Muchísimas gracias, Eduardo y Ramiro. Un gusto oírles y realmente me han hecho reír porque parte de mi juventud y de mi infancia también fue el show de Bernard. Y la primera novela que yo llegué a ver fue Nino en TC y en blanco y negro. Así que no me vengan a decir que ustedes no han visto esa novela porque ustedes creo que me pasan en años a mí. Así que no sé. Ramiro y Enrique, yo era bien chico. ¿No? Vea, el abogado Mendoza participaba en el tío John. Hacía la fila para ingresar, ¿no? No lo conocí, era muy chico. Y antes de Rachito estaba él en Chispazo. Oye, Polo Vaquerizo es el que lo hacía pasar Eduardo. Iba acá a la fila, sale ahí Eduardo. Ojalá lo podamos traer a Polo, porque a veces no viene algún día para conversar con él. Elizabeth, muy buenos días. Elizabeth, el Ecuador entero mira, y esto te lo digo, la asamblea de ustedes era cuestionada en tu periodo, no solo como presidenta, sino legisladora, pero se dice que hoy la asamblea que tenemos es la peor del mundo, porque por lo menos en la anterior estuviste tú, estaba Henry Cucalón, estaba Roberto Gómez, estaba Patricio Donoso, estuvo Esteban Bernal, estaba Vicente Tayano, de los que más me acuerdo, gente por lo menos, pero que esta asamblea es realmente menos que penosa. ¿Por qué cada vez y por qué la asamblea ha venido decreciendo en su imagen y la aceptación de la gente, no hacia la asamblea como todo, sino hacia los asambleístas y sus malas performances y actuaciones se dan cada día más? Bueno, definitivamente, Eduardo, creo que es una pena que la Asamblea Nacional como institución esté tan deteriorada en su imagen en función del comportamiento de este grupo colegiado que son parte de ella. Definitivamente creo que la representatividad de la Asamblea también ha ido en deterioro. Recordemos que en este último periodo hay una conformación de una bancada importante de la Revolución Ciudadana, que siempre ha tenido una buena presencia, pero una bancada significativa, por ejemplo, de Pachacútec, que nunca pensó que iba a tener una representación tan importante dentro de la Asamblea Nacional. Lo propio con el partido, por ejemplo, la Izquierda Democrática, que pasó de tener una representante a tener alrededor de 12 o de 13, si mal no me equivoco. Entonces, creo que ellos nunca pensaron en llegar a la Asamblea, no se prepararon y no vieron perfiles que realmente hagan, yo diría, peso dentro de la Asamblea Nacional, o al menos una presencia significativa, con una formación, con una experiencia que dé cuenta de que estaban preparados para ese cargo. Eso, uno de los temas. Y lo otro es que ya, a más de esta representatividad que no fue la mejor y que llegó casi por ósmosis a la Asamblea Nacional, tenemos un comportamiento tan inadecuado y unas ambiciones tan desmedidas de los miembros de la Asamblea Nacional, que entre ellos se disputan protagonismos y personalismos que realmente no tienen ningún sentido. Entonces, creo que este juego de intereses personalizados ha hecho que en la Asamblea Nacional se deje a un lado realmente los debates significativos y se busquen las personalidades y las figuraciones que realmente deterioran muchísimo el tema de la Asamblea. Yo veo a los asambleístas que hacen yo diría méritos
por denunciar y por aparecer y por asomar, ¿no es cierto?, con tal de tener 5 minutos de fama en la televisión. Y creo que eso ha llevado a un deterioro significativo, más aún cuando se habla de que el mismo presidente actual de la Asamblea Nacional lo que está es, ¿no es cierto?, haciendo méritos, sea para que le reelijan de presidente de la Asamblea Nacional o en una suerte de carambola que podría llegar a darse, llegar a sentarse en el sillón de Carondelet. Entonces creo que hay un desinterés dentro de los miembros de los asambleístas, dentro de los miembros de la Asamblea, de tratar los temas realmente importantes por buscar estos protagonismos y hacer de esta Asamblea un trampolín para llegar a otro tipo de posiciones. Ya lo vimos cuando pasó el tema de las elecciones seccionales, en donde varios asambleístas saltaron de ahí a candidaturas de prefectura y de alcaldía, y algunos obviamente con éxito porque llegaron a estos cargos. Entonces, definitivamente hay muchos intereses personales y poco interés por el país y por los ecuatorianos. Te voy a poner el ejemplo, y le pedí a Wendy desde la semana pasada que te ubicara. Tú fuiste presidente de la Asamblea Nacional. Hoy hay como siempre, ¿no?, una pugna de poderes, pero más allá de eso, te pongo el escenario. Hay un juicio político y una posibilidad de muerte cruzada, mientras este juicio político está en curso. Y evidentemente esto va a estar condicionado si no tiene los votos o si el presidente ve que no tiene los votos para pasar el juicio político. En tu criterio, expresidente de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ¿puede el presidente de la República llamar a muerte cruzada? Mira que no estoy hablando de los escenarios después. Puede llamarlo y solamente con ello, con el decreto presidencial, mandar a la casa como todo el Ecuador quiere, porque esa es la verdad, aunque no es democrático ni institucional, pero está en la ley, a la Asamblea, o no puede. Bueno, de hecho la ley le faculta al presidente de la República hacerlo, y él lo puede hacer, es una decisión que él la tiene en sus manos y que podría echar, yo diría, mano de ella para poner un fin a esto. Pero el tema de la muerte cruzada, yo digo, trae más allá de una acción de presentar el escrito, es una decisión de qué va a hacer luego de la muerte cruzada. Claro. Definitivamente tiene que haber un escenario post-muerte cruzada, y ese escenario requiere liderazgo, requiere decisión, requiere de equipo de trabajo, de un montón de condiciones que lastimosamente yo veo que al presidente se le han ido desvaneciendo entre las manos. Entonces, más allá de la decisión per se, yo creo que es importantísimo pensar qué va a pasar en el Ecuador, porque entraríamos en un periodo corto de una transición hasta un llamado a elecciones, en donde definitivamente ese periodo tiene que ser productivo, porque claro, si va a ser un periodo para nada, como igual ha pasado este tiempo, realmente los que perdemos somos todos los ecuatorianos y el país en general, de una situación que se ha venido deteriorando cada día por los, yo diría, múltiples errores de todos los actores políticos que en este momento están en escena. Cada uno ha ido agregándole un condumio que le ha puesto a esto cada vez más complicado. Es interesante escuchar tu opinión como legisladora y presidente de la Asamblea, porque coincidimos, claro, vas a tener 6 meses inestables de por sí, porque con la incertidumbre de quién gana y quién no gana, y si ganan los malos o ganan los buenos, y si en 6 meses, mientras tanto, no hay cosas concretas, te refieres al gobierno nacional y a lo que tiene que hacer en ese tiempo, es lo mismo que nada, coincido plenamente. Una más de mi parte para pasarlo a Ramiro y Enrique, Elizabeth Cabezas. El 14 se tienen que llamar o automáticamente la Asamblea tiene que elegir nuevas autoridades. Esto también concierne a las comisiones legislativas y alcalde, Elizabeth. Sí, definitivamente hay una recomposición de autoridades dentro de la Asamblea, y yo creo que esa es la apuesta que están haciendo también los asambleístas para acomodarse en medio de esta nueva conformación del escenario de la Asamblea Nacional. Por eso yo decía, el presidente actual de la Asamblea lo que está haciendo son varios méritos justamente para ganarse la confianza de las bancadas que son mayoría y con las cuales recibiría el voto y se podría quedar en el puesto, mientras otros tantos, ¿no es cierto?, están haciendo también
sus movidas para ver en qué comisión se acomodan o qué tipo de arreglos llegan a tener dentro de la Asamblea. Definitivamente creo que esta coincidencia de fechas, porque casi que van a llegar de manera paralela en los resultados del juicio político y la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, son dos temas que se dan en un mismo tiempo y que confluyen para que las circunstancias les permita tener temas de negociación al interno y definitivamente ver cuáles van a ser los resultados ya en votos prácticos el día que esto tenga que resolverse. Elizabeth, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Mire, un gusto, Ramiro, buen día. Escucho con atención lo que usted dice y le invito a dos reflexiones. Así como el presidente Saquicela, que yo vengo diciendo que no tiene ni registro sanitario para estar en ese cargo y es un falso remedio de Fabián Alarcón, ya también esos votos los puede utilizar el gobierno para armar alguna otra mayoría con otro tipo de actores políticos negociando exactamente lo mismo. Yo no veo mal una negociación del parte del gobierno a cambio de los votos de abstención en el juicio político. No lo veo mal, en cambio lo veo muy bien, porque esa es la función de un ministro de gobierno, hacer eso, salvar a su presidente. El que lo quiera ver mal no entiende la política. Primera cosa. Y segunda cosa, yo también veo esto de la muerte cruzada, que ya sería otro escenario, y que dice que debería haber un plan post-muerte cruzada. Yo coincido con usted, pero hay algo que el presidente sí nos decepcionó, porque en campaña dijo, yo sé lo que tengo que hacer en los primeros 100 minutos, ¿ya? Y vimos que no estábamos preparados para el tema. Pedirle que tenga un plan post-muerte cruzada, que es una idea sensata suya, sería algo interesante que lo presente, pues casi como que sería una credencial para poder sustentar esta tesis, los dos temas en una sola. Y un bálsamo a ver, los que reclaman, perdóname, Elizabeth, y un bálsamo para los que reclamarían. Sí, a ver, yo coincido con Eduardo cuando comentaba y decía, más allá de que la disolución de la Asamblea no es un tema democrático, pero es un anhelo ciudadano, bajo la imagen actual de la Asamblea, bajo el deterioro y bajo las condiciones en que este momento se encuentra la Asamblea, los ciudadanos lo que quieren es que se vayan todos a la casa. No es democrático, pero es socialmente, yo diría, lo que la gente aspira y espera. Definitivamente eso es un tema que, como he dicho, está en manos del presidente de la República, él tendrá que tomar la decisión y si lo hace con un plan definitivamente que debería ser al menos comentado a la ciudadanía diciendo en estos 6 meses yo voy a hacer A, B y C, pero con decisión y con realmente un plan para ejecutar, no con sueños y con expectativas como las que se han dado que lastimosamente ninguna se llegó a cumplir y eso es extremadamente grave. Ahora, el gobierno tuvo 10 años de campaña, acordémonos que el presidente Lasso nos llega a la primera vez de ser candidatos, llega a la tercera vez. Y en 10 años es inaceptable de que no haya tenido un equipo de trabajo, que no haya tenido un plan claro y de que no haya entendido la responsabilidad gigantesca que es ser presidente de la República. Entonces, en ese sentido, a mí sí me preocupa y es la desazón que siente la ciudadanía en función de que todo el mundo puso expectativas en él. Un banquero exitoso que pensábamos que iba a hacer muy bien todo, que sabía gerenciar, que sabía tomar decisiones, etcétera, etcétera, pero que cuando llega al sector público se da cuenta de que el sector público no es un banco. Definitivamente el sector público se maneja de manera muy distinta. Hay que saber sobrellevar inclusive las debilidades de lo que es el gestionar dentro del sector público y no es un tema de vivir quejándose, sino de asumir decisiones y sobre todo de entender esta lógica y saberla confrontar y hasta remediar y corregir, pero nada de eso se ha dado. Entonces, definitivamente es yo diría, un escenario bastante posible. Este momento se están confluyendo todos estos intereses, Ramiro, dentro de la Asamblea Nacional y yo coincido, no es ilegal una negociación y un acuerdo, lo que es ilegal e indecente son estos repartos que además
se hicieron visibles a través de la exhibición de este audio de la subcoordinadora de Pachacute, en donde de manera grotesca, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, se hacen los planteamientos de ciertas expectativas de espacios que en una lógica racional no deberían ser satanizados, porque es un cogobierno el que se aspira con otras fuerzas políticas, pero que exhibido de la forma como se hacen ahora las cosas, suena a un reparto que no tiene ningún sentido, sino solamente de una ambición personalizada o de una ambición grupal. Entonces, yo creo que lastimosamente se ha perdido una oportunidad de llevar adelante una coparticipación y un cogobierno de fuerzas políticas dentro de lo que es la Asamblea, y por lo tanto parecería ser que lo poco que se avanzó en algún tipo de negociaciones, o no uso negociaciones, de conversaciones con otros grupos políticos, podría ser que se tiró al traste con esta exhibición del audio y con algunos otros planteamientos, que si se lo están haciendo de la manera que este audio fue filtrado, realmente no tiene sentido. El sentido está cuando usted conforma unas fuerzas de distintas agrupaciones políticas que van a confluir con unos objetivos que deberían ser exteriorizados hacia los ciudadanos y decir, vamos a hacer esta coalición de grupos políticos para poder cumplir el plan de seguridad, me invento, ¿no es cierto?, en función de las prioridades del plan de seguridad, el plan de empleo, el plan de mejorar la situación de los territorios, el tema de riesgos, el tema de desarrollo campesino, el tema de salud, etcétera, etcétera. Elizabeth, yo escucho con atención y su experiencia me invita a la siguiente reflexión. Sea lo que fuere que suceda, no va a haber estabilidad en el país. Y pongámonos, si se produce la destitución del presidente, asumiría el vicepresidente y tendríamos que entrar a una negociación en la Asamblea para la nominación de la vicepresidenta, porque ya hay alternabilidad, hay paridad de género, o sea, hombre-mujer. Primera cosa, primera inestabilidad, porque el vicepresidente tendría que empaparse. Hay que ver si el país le va a poner un compás de espera, o hay que ver si las fuerzas políticas le agrada esta situación. Segundo, si la oposición no encuentra los votos en la Asamblea para destituir al presidente, puede haber un escenario de calles que convulsione. El presidente se va a sentir triunfador, cosa que sería otro error más en la interpretación de los hechos políticos, que el presidente Lasso haga esa interpretación. Salí vencedor, lo cual no es vencedor, sino que no lo quisieron votar, que es distinto. Tercero, entender la política en el siguiente tramo. Se queda el presidente y necesita leyes para ser aprobadas. La confrontación con la Asamblea va a seguir y va a seguir andando. Y cuarto, un ingrediente adicional, mi querida Elizabeth, que inmediatamente vienen otras elecciones, que son ya en el año 23, toda la pre-campaña y campaña para renovar al presidente Lasso en el evento de que él salga avante en el juicio político. En todos los escenarios, Elizabeth, el único que sale perdiendo es el país. Su opinión. Definitivamente es así. Yo creo que penosamente el presidente Lasso ha perdido una gran oportunidad, que fue el haber recibido un país que quería cambios y que pensaba que él era una solución. Esa oportunidad de confianza que le dio el Ecuador la perdió. Y la perdió desde el inicio, cuando dinamitó todos los puentes de diálogo con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con todos los actores del escenario nacional. Entonces, en ese sentido se ha ido deteriorando cada vez la situación, y el llegar a este punto, recordemos que este juicio político es el primer juicio político, al menos con la Constitución del 2008, y yo diría uno de los últimos hace 20 o 30 años, porque no se había dado ya una situación de eso. Entonces, y el haber llegado a este extremo es porque realmente hay un agotamiento de la gestión del Ejecutivo, pero además una dinamitación, como he dicho yo, con los actores políticos que no soportan, sino solamente quieren ver que esto termine. Entonces, es real lo que usted dice, Ramiro, el salir
airoso, es decir, no destituido de este proceso, no sería bajo ningún punto de vista un triunfo, sería el tener una balsa en la mano para no ahogarse, pero que tiene que ser utilizado de manera inteligente, de manera racional y posiblemente enmendando muchísimos de los errores que se han dado. El escenario político del 2025 le agrega un ingrediente de inestabilidad total al país, porque las ambiciones, si ahora existen ambiciones, ya diría personalizadas de muchísimos actores, por querer ser la figura protagónica para el 2025, imagínese usted lo que va a pasar cuando esa fecha esté cada día más cerca. Cada vez se va a exacerbar más estos intereses y estos figuretismos en la política. Yo creo que el presidente malentendió cuando llegó a la presidencia de la República. Él dijo que había ganado. No, yo siempre sostengo que fue un presidente por default, porque la gente no quería al otro, y yo creo que si sale avanti en el juicio político también seguirá siendo un presidente por default, o porque no lo quieren a Borrero o porque no lo quieren a Saquicela. Entonces, en este criterio, Elizabeth, el presidente perdió la oportunidad de oro al inicio del gobierno de hacer un gobierno de concertación, de llamar a los actores políticos. Insisto, fue una torpeza pelearse con los aliados. Si no quería hacer en inicio el pacto con UNES y con Social Cristiano, que fue su aliado natural en las elecciones y con el cual ganaron, y después venirse a pelear con fuerzas como la Izquierda Democrática, con Pachacuti se peleó habiéndoles dado la presidencia de la Asamblea con sus votos. O sea, una cantidad de errores políticos que lo único que hacen es confirmar lo que yo alguna vez le dije al candidato Lasso, que le faltaba vacuna de pueblo y también le faltaba vacuna de política, porque la política no se aprende en ninguna fundación, sino en el ejercicio diario de esta actividad. Con todo esto, ¿no le parece, Elizabeth, que si sale avanti en el juicio político es necesario convocar a fuerzas políticas a ser parte del gobierno, pues va a necesitar del oxígeno de otros para poder flotar en un mar de problemas? Coincido totalmente, lo acabo de comentar. Creo que el tema del juicio político le daba una oportunidad de consenso, de conversación. Si sale avanti, significaría, ¿no es cierto?, que algo de estas conversaciones son productivas y que hay actores políticos dispuestos a echarle una mano para apoyar la acción del gobierno. Pero en caso contrario, si no sale avanti, pues obviamente el escenario es una pérdida para los ecuatorianos, porque entramos en un proceso de inestabilidad, en un proceso en donde las ambiciones personales, y esto lo repito porque lo he visto de una manera desaforada, como cada uno trata de ser más figurete que otro y cada uno piensa tener el perfil perfecto para llegar a la presidencia, creen tener la razón. Es decir, estamos además en una situación en que yo creo que los sujetos políticos están o sobrevalorados o están subestimando lo que significa ser un presidente de la República, sus capacidades y la necesidad de un accionar conjunto para que la gestión dentro del gobierno sea productiva. Le paso a Enrique San Martín, conmigo mucho gusto, Elizabeth. Gracias, Ramiro. Enrique San Martín. Bueno, escuchando atentamente este análisis, y el pueblo ecuatoriano definitivamente, y lo digo porque simplemente recojo lo que es el pensamiento popular, imagino que en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, el pueblo le importa poco en realidad este juicio político, porque están enfocados en otros intereses, hay muchas más preocupaciones. Más allá de, como señaló Ramiro, y usted también coincide, habrá que ver cuál será la actitud del presidente Lasso si sale de esta, como se dice comúnmente. Pero voy más allá. Hace un momento entrevistamos a Vicente Albornoz, quien es economista, y es la tercera opinión que escucho al respecto. En Perú y en Colombia hubo convulsión política. Tal vez haya convulsión política. Dina Duarte no lo tiene fácil. Se fue Pedro Castillo. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, ahora aparece el hijo también con un escándalo de narcotráfico, que no es menos. Pero el tema económico no se toca. O sea, tal parece que en ese sentido hay coherencia entre los políticos peruanos y colombianos sobre el tema económico. Pero qué lástima que no podamos decir de nuestros políticos acá en el Ecuador, porque
hace un momento y la manera como usted lo expuso, pues estamos hablando ya no de organizaciones políticas o movimientos, sino de canibalismo político. No sé cuál sea el criterio su criterio en este caso. A ver, yo sí creo que el tema político ha venido en un creciente deterioro. Definitivamente hay una falta de coherencia en el accionar de la política. Hay un canibalismo, y coincido, Enrique, con usted, de los actores políticos que pretenden sobresalir a costa de matar casi al contendor, y no con argumentos, sino con desacreditaciones e incluso con temas personalizados y del entorno familiar. Yo, por ejemplo, soy una enemiga de hacer acciones políticas de agresión, porque creo que caer en ese espacio es simplemente no tener argumentos lógicos y racionales para defender los puntos de vista que uno sostiene, y es simplemente entrar en una batalla en el que gana es el que sea, yo diría, más un sujeto más desleal y un sujeto que es capaz de hacer cualquier tipo de cosas. Entonces creo que si hay un canibalismo, se ha ido incrementando en el paso del tiempo, y por ejemplo, el hecho de esta filtración de la llamada telefónica de la señora Cecilia Velázquez, que es la subcoordinadora de Pachacútec, ¿no es cierto? Es un tema que a mí, o sea, no me llama la atención, pero sí me sigue sorprendiendo, de que dentro de una reunión de su bancada, donde se supone son sus compañeros, donde ella está hablando más allá de lo censurable del mensaje, ¿no es cierto? Pero dentro de un grupo que se supone que es afín y que están persiguiendo los mismos objetivos, haya gente que sea capaz de grabarle y luego de exhibir ese tipo de grabaciones. Entonces, si es que eso se da, imagínese usted en un grupo de una organización política que comparten objetivos y que están en una conversación al interno, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar, yo digo, en una reunión abierta de otras tendencias y partidos políticos? Entonces, definitivamente esas prácticas, ¿no es cierto?, que a mí me pasó, y recuerden ustedes, de grabar y de luego tratar de destrozar a la persona por la grabación, por lo que dijo o dejó de decir, ¿no es cierto?, son prácticas realmente censurables bajo todo punto de vista, más allá de los contenidos que también, pues, en muchas ocasiones pueden tener este peso de censura. Pero definitivamente hay un canibalismo, hay unas ansias espantosas de algunos actores políticos que ahora se sienten poderosos de mantener ese poder en sus manos y de explotarlo hasta el último milímetro de espacio que les pueda quedar. Elizabeth, y apelo a su trayectoria, a su experiencia en la Asamblea, ¿el juicio político se está cayendo? Yo pensaría que el juicio político es un espacio que no tiene relación con el tema de las pruebas penales, y por ahí van los discursos de muchísimos de los actores que están defendiendo esta teoría de que se cae el juicio político. El juicio político es un juicio político, y así usted tenga argumentos legales que pueden ser súper válidos, definitivamente la censura no viene por el tema legal, sino por las acciones que hizo o dejó de hacer. Entonces, ahí usted tiene criterios que realmente rebasan los ámbitos legales y los ámbitos de la lógica. Recordemos lo que pasó con Abdalá Bucaram, cuando le destituyeron por un tema de incapacidad mental para gobernar, cuando en la asamblea no había un informe de un médico, cuando los asambleístas no eran médicos. O sea, más allá de las simpatías y antipatías, no lo estoy defendiendo al abogado Bucaram, no lo conozco, pero definitivamente creo que la asamblea, bajo el poder que tiene dentro de su representación, puede tomar cualquier tipo de decisión con sustento o sin sustento, pero esas son las decisiones que toma la asamblea y que si son por mayoría son válidas y son implementadas. Entonces, yo he visto el debate desde el ámbito legal y muchísimos abogados lo que dicen es que no hay argumentos, pero ese será un proceso que se ventile en el ámbito de la Fiscalía y en el ámbito judicial. Son razones que se debaten ahora en la Asamblea Nacional, pero no van a ser los pilares de la decisión. La decisión va a ser netamente política, y ahí entra lo que usted dice. Si es que hay un acuerdo, si se llegan a consensos, posiblemente la votación será favorable para el presidente y no será destituido. Pero si las situaciones siguen tan confrontativas,
sigue este ambiente tan enardecido, en donde además la ciudadanía ya poco menos dice tienen que irse todos a la casa, también la decisión de la Asamblea va a ser compleja, porque si no lo hacen en beneficio de lo que la mayoría de ecuatorianos está sintiendo y pensando, sí podría dar lugar a que haya un movimiento en la calle, ¿no es cierto?, inusual, o que simplemente se acerque a la Asamblea a exigir que se den las acciones que la ciudadanía considera pertinentes en un momento dado. No, definitivamente, Elizabeth, y esa es la preocupación del pueblo ecuatoriano. Ramiro Cepeda creo que tenía una inquietud adicional, Ramiro. Yo solo le voy a comentar, y disculpe que pase para acá, porque no estoy de acuerdo con el tema del juicio político y su percepción. El peculado no es que tiene que demostrarse, pero sí tiene que evidenciarse de alguna manera. Debe haber un enriquecimiento por parte del presidente, sino para qué lo pusieron en la Constitución como causal. Entonces, digamos, por cualquier cosa que se le ocurra a la Asamblea Nacional, podrá iniciarse un juicio político al presidente, porque necesita de control constitucional. ¿Por qué la Corte Constitucional les ha marcado la cancha diciendo solo va por esto? De ahí que tenga responsabilidad penal, eso es accesorio. Coincido en la parte final que los votos son los que mandan y son los que deciden, pero la razón tiene que seguir siendo el peculado, porque si no, cualquier cristiano va a poder ser enjuiciado políticamente solo cuando en la Asamblea hayan los votos y no la razón para destituirlo. Y estamos olvidándonos, y esto sí se lo recuerdo, pues usted lo citó, el último juicio político a un presidente de la República fue en el año 1945 al presidente Martínez Mera. Juan de Dios Martínez Mera. Y provocado por José María Velasco Ibarra. Así, esa es la historia. Y no se puede comparar con el presidente Bucaram porque no había una constitución como la que tenemos ahora, un control constitucional como había ahora, y Bucaram no es Lazo tampoco. Y además una más, en este caso, en el caso del presidente Lazo, hay algo que no hubo, que fue la muerte cruzada, pues, Elizabeth, amigos que nos ven y nos escuchan. Eso está nuevo. Esa es la herramienta, así es. Oye, lo único que tenemos igual es al mellizo de Alarcón, que es Aquisela. Sí, oiga, Se fue. Solamente... Ese sería cinturón. Sí, solamente para decirle a Ramiro que coincido con el tema del tema de peculado, pero recordemos que en la Asamblea no es un juicio penal y no se tiene que demostrar el peculado. Eso tendrá que ser demostrado en el ámbito judicial cuando este tema sea llevado ya a las Cortes. En todo caso, la discusión en la Asamblea tampoco se la puede limitar así la Corte Constitucional diga que solo se centren en ese tema, porque lastimosamente en el Parlamento y en la Asamblea Nacional cada asambleísta toma la palabra y usted no puede controlar lo que va a decir. Lo único que controla es el tiempo de intervención, pero no controla el contenido de su intervención. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero el tema de peculado tendrá que ser un tema que se ventile en las Cortes y no en la Asamblea. Coincido. Elizabeth Lucho Jiménez saluda y dice, Eduardo, buenos días, muy bien, la señora súper clara en sus ideas y comentarios. Un abrazo, así que te saludan desde acá, querida Muchísimas amiga. Gracias. Ok, gracias. Y pues gracias por tu gentileza y amabilidad. Seguiremos conversando, querida Elizabeth. Gusto de saludar. A ustedes un abrazo y siempre me encanta conversar porque además me hacen matar de la risa y hacer buenos recuerdos de Guayaquil. Entonces véngase por acá para que sea presencial, pues, y le invitamos unos bolones. Sí. Encantadísima, feliz de serlo. Gracias, Elizabeth, un gran abrazo. Pagamos corte comercial, no sin antes decir que hay dos mensajes para usted.